Buenas tardes, una lástima no haber podido engancharnos antes, tuvimos un problema de comunicación, así que me pongo a disposición de ustedes para charlar tranquilos en cualquier momento, ¿eh? Les pido Bueno, disculpas por eso. bueno, muchísimas gracias, pero queremos aprovechar estos minutitos Sí, que nos quedan perfecto. para que nos cuentes a ver cómo ves vos lo que está pasando en la Argentina y cómo nos vamos a rearmar como argentinos después de atravesar esta pandemia de coronavirus. Bueno, yo creo que es una oportunidad extraordinaria, no solo para la Argentina, sino para el mundo, porque todas las consecuencias que va a haber de tipo económico, de tipo social, también por supuesto de tipo sanitario, hacen que uno pueda como detenerse en el camino y decir, bueno, a ver, ahora que nos tenemos que poner en marcha de nuevo, ¿por qué no hacemos todas las cosas bien? Entonces pensar en tener una cultura más ecológica, en tener una economía más sana y distributiva, es decir, es una gran oportunidad y uno en la historia puede mirar, yo diría, dos grandes ejemplos. Uno sin duda fue la epidemia más conocida en nuestra historia, que fue la epidemia de fiebre amarilla de 1871, apenas terminada la guerra con el Paraguay, que como diríamos nosotros hoy, sobre llovido mojado, ¿no? Después de la tragedia de la guerra, vino una epidemia que se calcula que afectó, digamos, terminó matando al 5% de la población argentina. Una enormidad. Pensémoslo hoy, estaríamos hablando de 2 millones de personas. En aquel tiempo, las circunstancias eran un país que recién estaba comenzando a progresar, que recién estaba organizado, recién la Constitución tenía 17 años de vigencia, y lo que es interesante es lo que pasó después. Se pensó el país para 50 años más, entonces se desarrolló todo un sistema sanitario, se desarrolló todo el sistema de agua corriente y cloacas en las grandes ciudades argentinas, sobre todo Buenos Aires, que fue reconocida en 1900 como la ciudad más higiénica del mundo. Hoy parece eso casi un sueño, pero se aprovechó la oportunidad para hacer desde ahí las cosas bien. Después tuvimos la epidemia de poliomielitis, que esa probablemente algunas de las personas que nos están escuchando la recuerdan, en 1956, que también fue una gran oportunidad porque permitió armar todo un equipamiento hospitalario, algunos de cuyos aparatos, como estaban vinculados a la respiración, hoy todavía siguen funcionando, se crearon hospitales que hoy siguen estando, y lo que sin duda fue interesante es ese paso que hubo que dar entre el momento de la epidemia y la llegada de la vacuna, sobre todo la vacuna Sabin-Oral. En ese sentido, yo diría que los argentinos tendríamos que ponernos ya a pensar qué es lo que va a pasar una vez que la pandemia muestre todas sus consecuencias. Ustedes saben que se está notando allí en Neuquén, me imagino que con mucha claridad, lo que significa que se detengan los proyectos de inversión, que se detengan los proyectos económicos. Entonces es un buen momento para decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? Mucho más abajo de lo que creíamos. Bueno, ¿cómo hacemos para crecer ordenadamente? En ese sentido me permito ser al menos un poquito optimista, pensando en que ver en una foto al gobernador de Buenos Aires, al gobernador de Santa Fe, al gobernador de Jujuy, al jefe de gobierno de Buenos Aires con el presidente, con la intención de manejar la pandemia como un asunto de Estado y que no entra la política partidaria, podría ser, si lo tomamos en serio, un excelente comienzo para revertir las consecuencias que nos van a afectar a todos. ¿Cómo hacer para que esto, Eduardo, dure y no sea algo de unos meses nada más y después ya nos olvidamos de todo, volvemos a pelearnos, a la grieta, a Sí. todo, que es tan común también en nosotros los argentinos? Absolutamente, estoy de acuerdo que es un temor absolutamente razonable, pero yo creo que las consecuencias de la pandemia van a ser durísimas en términos económicos. Hoy leía un informe, Italia calcula que su PBI va a caer un 20%. O sea, se va a destruir la riqueza de Italia el 20% en un año.
Piensen ustedes que nosotros recordamos con pavura el año 2001, donde la caída del Producto Bruto Interno fue de solamente el 12 comparado. En España se espera lo mismo. Ya aquí hay economistas que empiezan a hablar de una caída de la economía del 10%, con lo cual yo no sé si va a haber margen para la distracción de la grieta. En ese sentido, a veces la realidad se impone mucho más que las intenciones. Tal cual. Eduardo, le hago una última pregunta porque sé que ahora tiene otras actividades. Me quedo a disposición de ustedes porque siempre que me han llamado ha sido un placer charlar con ustedes. Sí, claro, vamos a tomar el contacto en otro momento, pero quiero cerrar con esta consulta. Sí. ¿En algún punto se ha subestimado esta pandemia? Digo, si la subestimación ha pasado por el lado del ciudadano común, no tanto de los gobernantes que quizás reaccionaron rápido al avance del coronavirus, teniendo en cuenta también los antecedentes, ¿no?, que tiene la Argentina, recién muy bien lo comentaba. Bueno, a ver, nosotros aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos la sensación de un alto cumplimiento de las disposiciones de los gobiernos. Es decir, la ciudad está más quieta que un domingo. La gente toda se la ve con barbijo, es decir, respetando las normas. No hay experiencia en el mundo hasta hoy en toda la historia de una epidemia, de una pandemia, que en solamente 3 meses se expandiera por todo el globo sin que nada pareciera poder pararla. La peculiaridad de que es una pandemia obviamente urbana, pero a su vez que afecta, se dice más, incluso a los sectores de clase media que a los sectores pobres. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que dar un cierto margen de, ¿cómo decirlo?, de darle como changüí a las autoridades y entonces respetar lo que vayan haciendo, porque se va improvisando frente a un escenario totalmente novedoso. Digo esto por la polémica que hubo sobre la gente mayor, que de pronto, bueno, a veces las recomendaciones sanitarias chocan un poco con este tema y uno, me parece que lo que no tiene que hacer es caer en pensamientos digamos, con doblez, ¿no? En realidad esto es para aprovecharse de otra cosa. Yo creo que nosotros, y viendo el ejemplo del mundo, estamos transitando con cierta calma una situación inédita en la historia. Nosotros, si usted quiere, desde la visión del historiador, le digo, estamos siendo testigos y somos protagonistas de algo que nunca en la historia se dio. Tal cual, ¿no? Tiene hasta su lado, uno dice, no se puede disfrutar, pero porque de verdad es algo que muere gente, pero hay que ser conscientes del momento histórico que estamos atravesando también, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y de la oportunidad que representa esto. Exactamente. Así. Esto queda plasmado en los nuevos libros de historia. Esto va a quedar en los futuros libros de historia que los vamos a escribir aquellos que protagonizamos el momento. Así es. Eduardo, un fuerte abrazo, gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes y nuevamente me disculpo por esta incomodidad en la comunicación y a disposición, y un saludo para todos los neuquinos.